Abby, Jonathan, Joaquín, Catherine. Bien. ¿Me escuchan? Sí, Listen, bien. Muy bien. Bien, señores, vamos a iniciar. Bueno, me apena mucho por los compañeros que no están. Me imagino que deben tener sus razones, pero bueno, no podemos parar. ¿Ya? Vamos a ver hoy las operaciones activas y nos vamos a centrar principalmente en los créditos. ¿Está bien? Para ello, vamos a ir relacionando lo que nos indica algunos ejemplos del texto y lo vamos a ir trabajando de manera conjunta acá en clase y obviamente absolviendo las dudas que corresponden. Y vamos a empezar por un préstamo a plazo fijo, ¿sí? Para lo cual es lo más importante tener unos datos preliminares, ¿ya? Entonces, por favor, ante cualquier duda, me avisan y lo absolvemos. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a pasar a habilitarnos una pequeña hojita. Préstamos a plazo fijo. ¿Ya? A ver, cuando nosotros registramos un préstamo, debemos entender de que este es un exigible para nosotros. ¿En qué sentido? En que el banco está otorgando un préstamo, ¿sí? Y ese préstamo, pues, lo tiene que pagar en este caso, el cliente activo, ¿no? Quien se está prestando el dinero. Y en ese sentido, pues, tenemos que entender el ciclo contable. ¿Cómo registraríamos la otorgación de un préstamo bancario, señores? En cuentas normales, no les estoy pidiendo códigos ni nada. Señores, ¿me escuchan o ¿Cómo es la pregunta, Listen? cómo registrarían el desembolso de un préstamo? ¿Sí? Por parte de la entidad financiera, ¿qué cuentas utilizarían? Bien. Bueno. Bien, vamos a ir registrando entonces, ¿ya? Para poder otorgar un crédito, lo primero que se debe considerar es generar la obligación. Las obligaciones aparecen en el grupo 131 como préstamos a plazo fijo vigentes, ¿sí? Revisan ustedes en el plan de cuentas y van a encontrar a qué grupo pertenece y detalle. ¿Ya? En este caso vamos a tomar en cuenta que es la empresa AAA. Ya este préstamo ha sido efectuado en fecha no sé, 15 de agosto del 2018. ¿Ya? En bolivianos, número de comprobante, pues vamos a utilizar cualquier correlativo, ¿sí? Y la referencia va a ser el número de préstamo. Para la entidad financiera, la entidad financiera asigna un número de préstamo a su cliente, ¿no? En este caso, para la empresa AAA, vamos a asignar un número que, eh, que corresponde correlativamente, obviamente, dependiendo del historial de créditos que haya otorgado esta empresa, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar un número cualquiera, ¿sí? Vamos a generar el desembolso de 45.000, 140, 150, 160.000 bolivianos. ¿Eh? Estos 160.000 bolivianos corresponden al registro del desembolso de crédito a la empresa
AAA Limitada. ¿Sí? Número de crédito 62486. ¿Ya? Dentro de esto se cobra un porcentaje de otros, eh, de formularios, ¿no? Esto era antes. Hoy en día esto incluye todo el trámite. Bueno, básicamente los costos están dentro del interés, ¿no? Y por ello directamente lo que tendremos que hacer es abonar a la cuenta que corresponda, ¿no? Puede ser una cuenta corriente, puede ser una cuenta, una caja de ahorro, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en este caso una cuenta corriente, ¿sí? Depósitos en cuenta corriente de la empresa AAA. En este caso podemos poner de referencia el número de la cuenta corriente que vamos a utilizar, que es la 12110. ¿Sí? O los mismos 160,000. Entonces, fíjense que estamos generando una exigible, o sea, ¿qué quiere decir? De que el banco le tiene que cobrar o está pendiente de cobro a la empresa AAA los 160,000 bolivianos, ¿no? Y esto se refleja en un abono a la cuenta corriente de la empresa AAA, ¿no? Y ahí ven en el haber el abono correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Creo que no. Bien, perfecto. Entonces, Dice, continuamos. o sea, tipo de préstamos, aunque no sea a plazo fijo. No, es que hay diferentes tipos de crédito, ¿no? Aquí vamos a entrar a lo que es los grupos donde se van clasificando la cartera, ¿no? Este es el grupo de cartera, el grupo 130, y los subgrupos 131 hacen mención a las carteras vigentes, luego hay carteras con atraso de 30 días, cartera vencida, cartera en ejecución, cartera reprogramada o reestructurada vigente, vencida en ejecución, etcétera, ¿no? Y dentro de este grupo 131, si vamos ya al detalle, vamos a poder ver los diferentes préstamos que existen, ¿no? Préstamos a entidades financieras del país vigentes, bancos múltiples, entidades financieras de vivienda, o bueno, estos préstamos entre bancos, ¿no? Adelantos en cuenta corriente. Cuando existe un adelanto en cuenta corriente, significa que yo tengo un crédito con el banco que se va a activar cada vez que mi cuenta se sobregire, que mi cuenta corriente se sobregire. Por ejemplo, si yo tuviese un saldo de 100 bolivianos en mi cuenta corriente y emito un cheque de 5,000 bolivianos, esos 5,000 bolivianos o 4,900 van a generar una obligación con el banco. O sea, el banco ahí va a activar los adelantos en cuenta corriente, ¿no? Y a partir de que cobre, en este caso, el proveedor o quien recibe el cheque, se van a empezar a calcular intereses. Entonces, eso significa adelantos en cuenta corriente, documentos descontados, que tiene que ver con los documentos por cobrar, ¿no? Ustedes bien saben que cuando se emite una letra de cambio, esta letra de cambio es un documento que se puede cobrar, ¿no? Obviamente dependiendo de las garantías que exista respecto a ello o para ello. Luego tenemos lo que son los préstamos a plazo fijo, que son de una fecha a otra. Están los préstamos amortizables vigentes, también vamos a ver un ejemplo de este. Y bueno, tenemos deudores por operaciones de factoraje vigentes. Esto ya es principalmente para operaciones de factoraje, ¿sí? Principalmente vamos a hacer énfasis, y como habrán visto en su práctica, ¿ya se pasó ya la práctica 3? No, Liz. Ah, ya. No, Se los voy a pasar hoy justamente porque a partir de estas resoluciones ustedes ya van a ir calculando todo ello, ¿ya? Entonces, eso es, señores, eso es en cuanto a lo que vamos a ver de las operaciones activas. Y pues me gustaría que el grupo, no recuerdo qué grupo es, pero ha debido ver el tema de la categorización de préstamos. Si pueden hacer un pequeño resumen de lo que indica esa parte.
¿Sobre qué dicen? ¿Categorización de qué? Categorización de clientes. Cuando veían la categoría A, categoría B, sobre todo para medir el riesgo de incobrabilidad, señores. Listen, ¿está hablando? No, ¿Perdón? estaba hablando, no le escucho. Sí, les dejo una pregunta respecto a la categorización para medir el riesgo de la previsión de cuentas incobrables. ¿Qué grupo ha defendido eso? Bien. Rápidamente, la categorización establece qué tipo de riesgo puede generar esa empresa por si no pudiese cumplir con la obligación de pagar su préstamo. ¿Sí? Entonces, esto se hace a través de una evaluación, que va a permitir justamente categorizar. ¿Ya? Entonces, si existe una certeza sobre el cliente, en el sentido de que tiene todas las garantías, tiene respaldos de los ingresos, tiene una buena salud financiera, etcétera. Eso obviamente previo estudio de los indicadores correspondientes. Entonces el banco decide categorizar, o sea, categoriza a sus clientes. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, este cliente llegaría a tener una categoría A, ¿no? Donde la previsión normalmente es el 1% sobre el valor total, ¿no? Después ya vienen categorizados de forma que cuánto de riesgo representa el préstamo, ¿no? Si, por ejemplo, un cliente no tiene garantía, simplemente solicita el préstamo y no presenta buenos respaldos o no tiene buena salud financiera, está permanentemente en pérdida, etcétera. O sea, representa un mayor riesgo para la entidad financiera, ¿no? Por lo tanto, la categoría va bajando, ¿no? Y se puede utilizar esto para poder clasificar el riesgo que significa y a partir de este análisis, pues establecer la previsión para incobrabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad financiera debe a un inicio, pues, previsionar las posibles cuentas incobrables que lleguen a existir, ¿no? Ustedes saben que esto es un proceso netamente contable y que permite justamente previsionar las futuras incobrabilidades. ¿Me dejo entender? ¿Alguna consulta respecto a eso? ¿Entiendes? Bien. Entonces, en ese sentido, vamos a suponer que este es de categoría A, ¿sí? Y como ven, acá ya hemos usado, ¿no? Préstamos a plazo vigentes, la 13104 contra la cuenta corriente del cliente, ¿no? Que en este caso llegaría a ser la 211.0. ¿Sí? Posteriormente, lo que nosotros debemos hacer es devengar, previsionar, perdón, la pérdida, y para ello vamos a utilizar la cuenta 431.01, donde vamos a cargar, bueno, el nombre como tal es cargos por previsión específica para incobrabilidad de cartera. ¿Sí? Y vamos a utilizar la cuenta 139.01, que es como la previsión para cuentas incobrables que manejamos, ¿no?, comúnmente en una empresa comercial, ¿no?
En este caso es previsión específica para incobrabilidad de cartera, ¿no? Ambos pertenecen a la empresa AAA. Esto se realiza en la misma fecha en la que se está otorgando el préstamo, ¿sí? En la que se está realizando la transacción, y acá tenemos que hacer referencia al préstamo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este cliente ha sido calificado en la categoría B y le vamos a aplicar el 5% sobre el total del préstamo, ¿no? Entonces, ese 5% representa la provisión, ¿ya? Acá simplemente hacemos mención al registro por la calificación, categoría B, del préstamo a plazo fijo, número 22486, ¿sí? Pues no se olviden, ¿no? Esto es simplemente para poder previsionar las posibles o probables pérdidas que lleguen a existir por la falta de pago de los clientes. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien. Cuando el cliente presenta una garantía, o bueno, es exigido también por la entidad financiera y el cliente lo presenta, este tipo de garantías se registran en las cuentas de orden. Nos recordarán las cuentas que inician con 8 y 9, ¿sí? Acá tenemos lo que son cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, que nos sirven para poder controlar este tipo de activos que en realidad no pertenecen a la empresa, ¿no? Hasta que el cliente honre su deuda, ¿no? Si el cliente no llega a honrar su deuda, se puede embargar estos bienes, ¿no? A través de un proceso judicial legal. Y para ello, pues la empresa debe considerar registrar estos hechos en estas cuentas de orden deudoras y acreedoras, ¿ya? Para ello vamos a iniciar con lo que es la cuenta 85301. Por ejemplo, en este caso la empresa va a tener como garantía prendaria una maquinaria, ¿sí? Que equivale en valor a 11.000, no, vamos a ponerle un precio más elevado de, no sé, 120.000 bolivianos, ¿ya? Esto también debe estar en la misma fecha. Y esta es una cuenta de orden deudora, o sea, por eso va al debe. Y tiene que ir contra una cuenta de orden acreedora, ¿no? Aquí tenemos 953.01, no sé por qué no da. A ver, vamos a ver acá, 953. Ah, ya, no hay detalle, por eso no me toma. Bien, vamos a tomar la cuenta 953. Ahí está. ¿Sí? Y pues acá tenemos lo que son acreedores por otras garantías prendarias, ¿no? Dentro de ello podemos manejar la 953.01 haciendo mención a acreedores por garantías de maquinaria, equipo e instalaciones. No se olviden, el fin simplemente para la entidad financiera es tener el control sobre estos bienes que están como garantías prendarias otorgadas por el cliente, ¿no? Entonces, ese es el único fin. No lo olviden, ¿ya? Igual hacemos mención, habíamos dicho que le vamos a asignar un valor de 120.000 bolivianos, ¿sí? Acá vamos a decir que el registro de la garantía prendaria, préstamo a plazo fijo, 22486. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a este asiento, señores?
Dice, en 953.01 dice por garantías de maquinaria, equipo, instalaciones. Ese también podría ser, ¿no? Sí, en realidad ahorita no tengo el detalle acá. Fíjate que mi papel de trabajo no está. Eh, si quieren podemos manejarlo de forma manual, no hay lío. Y ponemos lo que es acreedores por garantías prendares. Entre paréntesis podemos poner maquinaria y equipo. ¿Sí? Simplemente estamos reconociendo de que esta maquinaria lo estoy teniendo yo como institución financiera. Sí, está bajo mi control, bajo mi tuición, si quieren. Y en algún momento esto yo lo tengo que devolver, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Por eso es que hay una cuenta deudora y otra cuenta acreedora. ¿Tengo derechos? Sí, pero ojo, no completamente, ¿no? Y obviamente esto se revierte cuando el cliente no cumple con el pago de su préstamo, ¿no? Para llegar a un embargo, etc. ¿Alguna consulta hasta ahí? Dice esto en la práctica 3 va a entrar todo esto. Sí, todo esto va a entrar en la práctica 3, ahí van a tener los datos para poder realizar estos mismos ejercicios. Mira, Muy bien, supongamos de que este préstamo a plazo fijo habíamos agarrado tenemos datos, ¿no? Número de préstamo, tenemos lo que es el capital, la tasa de interés, fecha de inicio, fecha final. ¿Qué más? Plazo, cuántos días de plazo va a tener, la categoría por la cual está siendo calificada, la garantía, en este caso está dejando, y el abono, ¿no? Entonces, el número de préstamo habíamos establecido de que va a ser el número 62,486. El abono se va a hacer a la cuenta corriente número 12,110. La garantía es prendaria. Prendaria significa un activo, ¿no? En este caso estamos hablando de maquinaria y equipo. ¿Sí? La categoría habíamos visto que es B. En este caso vamos a utilizar un plazo de 30 días calendario. La fecha de inicio habíamos establecido que esto va a iniciar el 15 de agosto, por lo tanto, si le aumentamos 30 días, debería terminar el 14 de septiembre. El porcentaje de interés va a ser un 12% anual y el capital, bueno, sabemos que son los 160,000. Entonces, estos datos a mí me sirven para poder realizar No va a haber un plan de pagos como tal, ¿no? Porque si es un préstamo a plazo fijo, estamos determinando que a una fecha se va a concluir de pagar esta obligación por parte del cliente, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que vamos a definir ahora es justamente cuánto es el interés. Y acá se maneja el mismo cálculo de interés, ¿no? El interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Entonces, si nosotros calculamos por todos los meses, bueno, por todo el tiempo, lo que tendríamos es 160,000 por el interés, por el plazo, dividido entre 360, ¿no? Y ahí tenemos. Este llegaría a ser el interés total por los 30 días, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa de una fecha de inicio a una fecha de finalización? ¿Qué fecha hay en media de esas dos?
El 30 de fin de mes. Exacto, no el fin de mes, el 31 de agosto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es devengar inicialmente esto al 31 de agosto, ¿no? Y acá vamos a ver algo muy similar en lo que habíamos visto ya en operaciones pasivas, pero del otro lado, ¿no? Como operaciones activas. Y en ese sentido, si este es el interés de 30 días, ¿de cuántos días yo necesito saber al 31 de agosto del 2018? Para ello simplemente hago una resta, una diferencia, y determino que necesito de 16 días. Entonces acá voy a repartir 16 días de agosto, y para terminar los 30 serían 14, ¿no? 14 días de, en este caso, septiembre. ¿Sí? Simplemente estoy dividiendo. ¿Y qué tendríamos, no? La misma fórmula, pero cambiando los días, ¿no? En este caso 16 y en este caso 14. Entonces ahí tenemos ambos importes. Y estos dos importes nos van a servir para poder registrar, ¿ya? Entonces, con estos datos lo que voy a hacer es primero devengar interés por ese tiempo. Y para ello, pues vamos a considerar lo siguiente. ¿Cómo registraríamos esta parte, señores? ¿Qué llegaría a ser ese devengamiento de intereses? ¿Llegaría a ser un ingreso, un gasto para la institución financiera? Bien. Entonces, utilizamos una cuenta de activo que va a ser los productos devengados por cobrar cartera vigente, y la 513.04 que representa los intereses préstamos a plazo fijo. No nos olvidemos que esto va para la empresa A, y esto lo vamos a registrar al 31 de agosto de 2018. ¿Sí? En bolivianos, préstamo el mismo. Pues acá únicamente voy a devengar el importe que corresponde al préstamo a plazo fijo, los 853. ¿Sí? Entonces lo que hago es la golosa, es decir, registro del devengamiento. Ese es correspondiente al préstamo plazo fijo número 62486. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando concluya el préstamo? ¿No? Bueno, antes acá debo considerar lo siguiente. Como bien saben, los intereses generan IT, no generan IVA, pero sí generan IT. En este sentido, debemos hacer un registro paralelo reconociendo ese IT, ¿sí? Puesto a las transacciones. Está en el grupo 455. Transacciones, en la 455.02. Sí, ahí está. Transacciones contra la 242.04, ¿no? Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad. En este caso debemos entender de que es para el IT por pagar. 242 vamos a buscar para... Y acá tenemos, ¿no? Impuesto a las transacciones. Llegaría a ser este, el M.01. 242.04 M.01. Ahí está. Sí, esto también a la misma fecha. Y reconozco lo que es el IT, ¿no? Que es el 3%. Entonces, en este caso, lo que hago es registro del IT correspondiente al préstamo a plazo fijo número 62486. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, señores?
Bien. Entonces, concluimos con qué pasa después del 31 de agosto. ¿Cuándo vence? ¿Hemos dicho esto? El 14 de septiembre. Entonces, deberíamos registrar el 14 de septiembre. ¿Sí? ¿Qué deberíamos registrar? Deberíamos registrar el propio ingreso. Y en este caso, vamos a registrar el descuento Entonces aquí, el 14 de septiembre, lo que va a pasar es que se cierra el préstamo, ¿no? Entonces vamos a pagar el capital y esto pues tiene que salir de en este caso, una cuenta corriente, ¿no? Entendiendo de que el préstamo ya ha concluido. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es devolver todo esto, ¿sí? Y pagar los intereses. En este caso, ¿quién va a pagar? La empresa AAA. Ya, entonces todo esto va a salir de la cuenta 211.01 de la empresa AAA. Vamos a devolver el capital. ¿Cuánto es el capital, señores? 160.000, ¿no? Vamos a cerrar el devengamiento de intereses en la cuenta 138.01 por 8.000 bolivianos. ¿Sí? Ah, no, perdón. 853.33. Y vamos a generar una cuenta de ingreso por los intereses que habrían transcurrido hasta el 14 de septiembre, ¿no? Por bolivianos, que ya tenemos calculado, 746.67. Todos estos conceptos debemos considerar para el cierre de nuestro préstamo, ¿no? Entonces, en total, lo que le vamos a descontar al cliente son 161.600, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos registrar al 14 de septiembre. ¿Sí? Registro, cancelación, préstamo a plazo fijo, número 62486. ¿Sí? Pero, ¿qué más deberíamos considerar para concluir todo esto? ¿Será que la garantía prendaria debe continuar como cuentas de orden acreedoras, deudoras y acreedoras? ¿Será que la previsión va a seguir siendo necesaria ya habiendo cumplido el cliente su obligación? ¿Qué opina? Ya no. No, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que simplemente vamos a realizar es la reversión de esos registros. ¿Sí? Por un lado, la cuenta 139.01 al debe y las 431.01 al haber. ¿Sí? Y decimos, estos 8.000 se revierten, ¿no? Ya no es necesario la previsión. Y lo propio, ¿no? La glosa va a seguir siendo la misma. Después deberíamos considerar la reversión de los 950, del código 953.01 de acreedores por garantías prendarias, maquinaria y equipo contra la 853.01 por lo propio. ¿No? Ahí está. Por los 120.000, ¿no? Porque esa garantía ya no va a tener efecto debido a que el cliente habría cumplido con su obligación. Entonces se revierte únicamente.
Y con eso se concluye, señores, un préstamo a plazo fijo. No sé si hay dudas, consultas, adelante. Es largo, ¿no? ¿Perdón? Es largo el registro, ¿no? Sí, sí, se podría decir que sí. Bien, si no hay más consultas, señores, yo les voy a pasar enseguida a la práctica 3 para que trabajen y a las 10:30 ustedes tendrían que entregarme todo este procedimiento, pero de la práctica número 3. O sea, una parte de la práctica número 3 hace mención a este tipo de préstamos a plazo fijo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta antes de irnos. Tenemos 2 minutos aún. Sí, este documento que hizo, ¿será que no los puede pasar? Sí, sí, Para les voy a proporcionar esto, les voy a proporcionar el video también, no hay problema. Y por favor, de la práctica, consideren únicamente las tasas fijas, las tasas de interés, no así los formularios, ¿ya? Para las operaciones activas ya no está vigente el tema de los formularios, cobros por formularios, ¿sí? Algo que quizás no estamos tomando en cuenta es el cálculo del IT, ¿no? Acá, para esta transacción. Sí, aquí está, por ejemplo, podemos hacerlo de forma paralela. Simplemente calculamos sobre los 746.67, ¿no? El 3%. Ahí está, 22.40. ¿Sí? Quizás eso para complementar y demás. Ya. Bien, señores, no sé si hay alguna duda antes de irnos. Vayan poniendo presente, por favor. Mañana veríamos lo que son préstamos amortizables, donde se complica un poquito más, ¿no? Se complica un poquito más porque hay que hacer una tabla de amortización, un plan de pagos, y a partir de ello identificar y demás. También vamos a ver qué pasa cuando el cliente se retrasa, ¿no? Y la cartera se convierte en vencida o en ejecución. Ya, entonces, por favor, con esas consideraciones, nos vemos el día de mañana. Trabajen, por favor, en su práctica número 3, que es parte de la práctica integral que están haciendo. Ya, por si acaso. Bien, si no hay ninguna consulta, nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien, señores. Hasta mañana, Liz.